Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que estén bien. Hoy voy a empezar pues con este pequeño tema, capítulo de la historia, por así decirlo. La verdad es que no soy tan bueno contando historias, pero al final de cuentas pues es un tema que pues la verdad sí me ha gustado mucho y vamos a empezar a pues a verlo y ver pues qué entraña esto en que la historia pues ha dejado, ¿verdad? Este es el capítulo uno y espero que haya más, pero no sé, así que vamos a empezar. Muy bien, hoy lo que vamos a platicar es el, eh, pues el movimiento estudiantil de 1968. Muy bien, en 1968 surgió una lucha que puso en evidencia un gobierno autoritario y a una generación cansada de ser ignorada. Un movimiento que fue un antes y después en México y que derivó en un pensamiento que hasta nuestros días ha llegado. Y su lamentable repetición en el llamado Jueves de Corpus o también el Halconazo o Ayotzinapa. Hoy lo que vamos a hablar es el movimiento de 1968. Pero vamos a empezar muy bien cómo empieza pues este movimiento o por qué surge o cuál es la manera básica para que lo podamos más o menos conocer, ¿no? Porque yo creo que sus abuelos, yo creo que sus papás conocen este tema, pero no lo conocemos de una manera tan importante, ¿no? O sea, los libros de historia, la verdad, valen para pura mierda porque la verdad no te lo enseñan, es un pequeño párrafo y está súper horrible. Pero vamos a checarlo más o menos, ¿no? Muy bien. Primero vamos a empezar a ver cómo era la generación de 1960. Y la generación de 1960 empezaba principalmente con la revolución sexual. O sea, ya cualquiera podía pertenecer a su cuerpo o ya sabía que se necesitaba para poder tener relaciones abiertas. No era una situación tan conservadora como la que existía. Teníamos el movimiento hippie, que también era uno de los más grandes y más importantes, y también teníamos lo que vienen siendo toda la crisis de los misiles en Cuba principalmente. Kennedy lo habían matado, había surgido la guerra en donde estuvo Forrest Gump, creo que me parece, la guerra de Vietnam y todas estas cosas, así que al final de cuentas pues el mundo sí estaba como que muy empoderado y muy abrumado, por así decirlo, ¿no? Y de aquí es donde empezamos a analizar esta situación de que pues México estaba en una tensión total principalmente por la Guerra Fría, ¿verdad? Y aquí hay que decir que no es el único movimiento que ha existido en México, sino que también existieron pues el del Politécnico, los sindicatos, los doctores, todos estos que empezaron a existir y que al final de cuentas empiezan a ver algunos artículos en la historia de México, o en la Constitución, mejor dicho, que al final de cuentas ahí te pone, eh, pues, cuánto está permitido, por así decirlo, hacer o realizar, por así decir, una manifestación, que al final de cuentas era pues el PRI y era algo sumamente opresor, así que pues no te dejaban absolutamente nada, ¿no? No, pues que vamos a hacer algo con los doctores porque nos están dejando pocos salarios, porque no tenemos nada, pues vamos a madrearlos, vamos a hacer lo que podamos y al final de cuentas pues así va a quedar, ¿no? Así que no te podías meter con el, pues con este gobierno, pero tampoco podías estar viviendo así, ¿no? O sea, la verdad era una represión muy, pero muy horrible que estaba existiendo, ¿verdad? Así que al final de cuentas la fuerza era la que estaba haciendo que todo esto empezara a surgir, ¿verdad? Y principalmente con el pretexto de proteger la soberanía nacional y el temor de convertirnos en un país comunista o socialista, pues acuérdense que estábamos en épocas pues de la Guerra Fría, así que pues eran las cosas que estaban pasando, ¿no? Muy bien. Los años 60, como les había yo comentado, pues había sido la apertura de las nuevas modas, ¿no? Teníamos música como los Beatles, teníamos la ropa tan reveladora que empezaba a existir. Los 60 empezó el bikini, empezó pues las minifaldas, los hombres ya vestían con pantalones más bombachos, o sea, era una situación súper grande. La literatura, pero principalmente también las drogas, ¿verdad? O sea, ya te podías meter tu pues, pequeño churrito ahí para que pudieras
pudieras estar, ¿no? Pero al final de cuentas, pues este fue el movimiento hippie o el movimiento, el desentrampe, por así decirlo, más grande que hubo en el mundo, ¿verdad? Y pues estábamos viviendo en épocas en que los padres, en que los abuelos eran muy conservadores. Inclusive ver a los Beatles que tenían pues el cabello, pues no tan largo, pero en aquel momento sí era como de que todos estaban pues prácticamente súper, pero súper... alarmados de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Era el contexto histórico en el que se vivía en aquel momento y era pues sumamente diferente a las décadas que existían anteriormente, ¿no? Pues imagínense, empieza el rock and roll de los Beatles y al final de cuentas pues nosotros todavía teníamos a los Panchos, teníamos a todos estos tríos que empezaban a existir y pues era una música muy diferente, era un cine muy diferente, era una música, era una vestimenta, una moda, o sea, todo estaba siendo sumamente pues sí, no era, no era lo normal que existía en aquel momento, ¿no? Pero bueno, en 1968 también existió lo que fue el presidente de la República, que fue Gustavo Díaz Ordaz. O sea, Gustavo Díaz Ordaz era el presidente más horrible que teníamos y que sobre todo era el más conservador. Imagínense que esta persona era tan pero tan fea. Y la verdad no estoy haciendo el chiste, o sea, era tan fea que al final de cuentas su misma madre le dijo que tenía un hijo sumamente feo. La neta estaba bien cabrón. Pero, pues la verdad era listo, hay que admitirlo. Y al final de cuentas, pues lo que pasó con él fue esa situación en la cual pues empezaba a existir o empezaba más o menos a manejarse estas situaciones de pues Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Yo creo que muchos ya habrán conocido o habrán escuchado hablar de él, ¿no? Pero pues empieza esta situación. De igual forma, también en 1968 empezó otra cosa importante, que fue los Juegos Olímpicos de 1968. Cuestión importante porque Gustavo Díaz Ordaz no quería que fueran los Juegos Olímpicos en México. Al final de cuentas él decía que eso no servía, que al final de cuentas era un chingo de dinero que se iba a malgastar y que pues ese dinero lo podíamos ocupar para otras cosas. Al final de cuentas pues se veía feo que México no aceptara ante el mundo que hiciera pues estos juegos y pues decidió aceptar, ¿no? Lamentablemente pues sí decidió aceptar, pero a regañadientes. Por tal motivo, pues entonces se designaron a varias personas pues para que empezaran con estos Juegos Olímpicos, sobre todo para dar una buena impresión de cómo era México, ¿no? Una de las mejores impresiones que podía tener ante el mundo. Y estamos hablando de la Guerra Fría, que era una tensión muy grande, pues México necesitaba estar en aquel momento pues siempre amigable con todos, ¿no? Era como que las situaciones que se empezaban más o menos a ver. Pero bueno, vamos a empezar muy bien ahora sí con lo que es pues el movimiento de 1968. Muy bien, pues al final de cuentas los jóvenes ya empezaban a ver que los sindicatos, los trabajadores, que al final de cuentas los obreros, que los doctores y todas estas personas pues empezaban a ser reprimidas y ellos ya estaban empezando a ser inconformes o a estar inconformes de esta situación. Cuestión sumamente pues horrible que estaba pasando porque eran personas que no decían fuera AMLO en Twitter y hashtag muera la cuarta transformación ni nada por el estilo. Eran personas sumamente inteligentes, eran personas que estaban principalmente viendo qué podían hacer, lo convertían en debate, iban a marchas, leían libros, o sea, eran una personas o era una generación de las más inteligentes que existieron. Y la verdad, mis respetos, si alguien me está escuchando, la verdad, mis respetos para ti que estás ahí. Muy bien. Pues ¿cómo empieza todo esto? Bueno, empieza con alumnos de la vocacional número 5 y alumnos de la preparatoria Isaac incorporada a la UNAM, que tuvieron disputas para llegar pues a un... tuvieron disputas en aquel momento y esto llegó a los golpes el 22 de julio de 1968. O sea, ¿qué es lo que pasa? Estas dos escuelas, la vocacional número 5 y la Isaac incorporada a la UNAM, pues empiezan a pelear, tienen disputas entre ellos. Pero ¿por qué tuvieron disputas en aquel momento? Ustedes creerán que a lo mejor fue porque pues estas personas estaban ahí... conociendo o discutiendo un debate o algo parecido, pues la verdad es que no. La verdad es que fue por un partido de tochito.
Eso fue lo que pasó en aquel momento. El partido de Tochito, que al final de cuentas pues todos estaban empezando a pelear, o empezaba a uno a ganar y el otro no, y se empezaron a pelear, y ahí fue cuando sucedió pues todo este desmadre, ¿verdad? Pero aquí viene lo importante, o aquí viene la parte circunstancial de todo. Y ustedes dirán, ay, por eso empezó. Pues yo pensaba que era algo más importante o algo parecido. Aquí hay dos cuestiones importantes. Si en un partido de fútbol normal llanero nos ponemos a veces a pelear, ahora imagínense estas personas, ¿no? O sea, era algo normal que existía y que pues no los trato de justificar, pero pues es algo cotidiano, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde ocurre lo feo, es que porros de la UNAM se agarran a golpes con porros del IPN, o sea, también aparte de estos estudiantes llegan los porros, ¿verdad? Al final de cuentas empiezan a llegar lo que vienen siendo pues la policía, empiezan a llegar los granaderos, y en vez de que los separen o que al final de cuentas digan pues ya, aquí pasó, tú te vas para un lado, tú te vas para el otro y se terminó como lo hacen habitualmente en los juegos, pues no. Al final de cuentas lo que pasa es que se meten a la vocacional número 5, llegan estos granaderos, entran al plantel y agarran a golpes a maestros y alumnos. Al final de cuentas los agarraron a macanazos, y entonces ahí fue cuando empezó todo este problema. El 26 de junio, ya cuando pasa todo esto y ven que los alumnos pues fueron masacrados inconscientemente y que todo lo que pasó pues fue pura represión, entonces lo que ocurre es esto. El 26 de junio los planteles marchan para destituir los grupos granaderos, perdón. Los granaderos pues al final de cuentas se metieron sin permiso, al final de cuentas pues golpearon a maestros y alumnos, y entonces aquí lo que sucede pues es que querían destituirlos o querían que tuvieran pues prácticamente una sanción ellos, ¿no? Porque pues como habíamos dicho era algo normal que pasaba, ¿no? O sea, se estaban agarrando a golpes principalmente por un pequeño partido, o sea, no era como que la gran cosa, ¿verdad? Pero bueno. Entonces estas personas, pues estos alumnos empiezan a hacer su pequeña marcha el 26 de junio y llegan al Zócalo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre una situación muy importante. Se unen con otra marcha, y esta marcha estaba pues a favor del comunismo, que celebraba la Revolución Cubana, un grupo que se llamaba el CEMET. Y aparecen de nuevo estos porros. Al final de cuentas yo creo que también es algo pues malo que estaba pasando, porque pues México estaba en una tensión muy importante. México no se quería convertir en comunista. ¿Por qué? Porque ya había visto lo que había ocurrido más o menos en Cuba, la guerra de Vietnam, Rusia contra Estados Unidos, o sea, era un desmadre total ahí. Y que al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí prácticamente lo que pasa es que pues varias, por así decirlo, varias personas pues que estaban en la marcha se van uniendo, y también se unen otras marchas, que eso también es muy normal. Acuérdense de Anaya cuando estuvo haciendo su cierre de campaña y se unió la LGBT y creían que todos estaban con Anaya, pero no, al final de cuentas era otra cosa muy aparte, ¿no? Más o menos aquí sucede lo mismo. Entonces llegan los granaderos otra vez, y entonces vuelven a reprimir a los estudiantes. Estos estudiantes otra vez los vuelven a agarrar a madrazos, y entonces al final de cuentas pues esto no termina aquí, ¿verdad? Cuando pasa todo esto, pues al final de cuentas muchos estudiantes dicen pues patitas pa' qué las quiero y vámonos, ¿no? ¿Por qué nos vamos? Porque pues al final de cuentas nos van a agarrar otra vez a madrazos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues varios militares van en contra de estas personas, y cuando van en contra de estas personas, pues algunos alumnos se meten a lo que viene siendo el colegio San Ildefonso. Se van corriendo y entonces entran al colegio, y aquí lo que sucede es que pues los militares no tendrían que entrar a las escuelas, ¿verdad? Entonces pues entran estos estudiantes, cierran las puertas, y entonces pues ahí digamos que ya están tranquilos, ¿verdad? Y digo tranquilos porque al final de cuentas pues ¿qué es lo que ocurre? Pues llega una persona, agarra lo que viene siendo una bazuca, así como le escuchan, una bazuca, o sea, de una como las de Resident Evil más o menos, pues así las agarra y tira un bazucazo. Tumba la puerta,
entran los militares, agarran a estas personas y se las llevan prácticamente a lo que vienen siendo pues algunas cárceles, otros los golpean, o sea, la verdad lo que sucede, es una de las cosas más horribles que están pasando en aquel momento, ¿no? Pues ya con todo esto empiezan a existir pues ya más manifestaciones, empiezan a ver que pues las situaciones no están saliendo como ellos querían, estos estudiantes. Entonces el 1 de agosto el rector Javier Barrios Sierra encabeza una manifestación para la protesta de la injusticia en donde participaron personas como maestros, investigadores y alumnos, en donde se declaró, y aquí es donde viene prácticamente la frase que dice Javier Barrios Sierra, que era el rector, que dice: nuestra lucha no termina con esta mostración, continuaremos luchando por los estudiantes, contra la represión y por la libertad de educación en México. Esto era más o menos lo que él decía, él comentaba, principalmente por la represión que existía, y al final de cuentas les digo, las universidades, los estudiantes, los maestros y los investigadores estaban siempre unidos en aquel momento, ¿verdad? Era un tipo de escape que podrían hacer en aquel momento. Derivado de esto, pues prácticamente lo que pasa es que se empieza a crear, y esto es pregunta para examen por si alguien está viendo esto para un examen, el Consejo Nacional de Huelga. El Consejo Nacional de Huelga fue hecho principalmente por 250 estudiantes, ellos fueron los primeros de 75 preparatorias y universidades. Este era un pequeño grupito de personas, de estudiantes, que lo que querían era crear o entablar prácticamente pues un pliego petitorio, que un pliego petitorio pues es como una hoja en donde vienen peticiones que tú quieres que otra persona haga, ¿no? Eso es más o menos lo que es un pliego. Entonces este pliego petitorio era principalmente para que pues los estudiantes entablaran conversaciones con el Estado. Era lo que querían, el gobierno con los estudiantes, una conversación entre los dos. Esto es el Consejo Nacional de Huelga. Este era lo primero que empezaron a hacer. Muy bien, pero ustedes se preguntarán, ¿qué querían estos 6 puntos? ¿O qué querían los estudiantes? ¿O en qué estaba este pliego petitorio? ¿Qué es lo que decía? Bueno, para hacerlo rápido y conciso, esto más o menos era así. El primer punto era la libertad a presos políticos. Estos principalmente los estudiantes que los metieron a la cárcel. En cualquiera de las marchas que habían hecho anteriormente. Derrocar los artículos 145 y 145 bis. Estos artículos primeramente estaban hechos para que cualquier persona que estuviera haciendo cualquier tipo de marcha, lo que estuvieran haciendo era que estaban en contra del sistema. Era lo que estaban diciendo, ¿no? Y que como estaban en contra del sistema, cualquier persona podía ir y quitar esa marcha, ¿no? Prácticamente quienes iban a llegar, los militares, los policías, e iban a derrocar ello. Era la represión que existía. Por eso el artículo 145 y 145 bis eran los más importantes que estaban existiendo en aquel momento. Por otro punto tenemos la desintegración de los cuerpos granaderos. La desintegración de los cuerpos de granaderos es algo de lo más importante que empezaba a existir. ¿Por qué? Porque eran los causantes de todo, desde el partido de Tochito hasta lo que viene siendo ahorita con esta formación del Consejo Nacional de Huelga. Eso es prácticamente lo que querían. La destitución de los mandos políticos. ¿Quién fue el que los mandó? ¿O quién fue el que dio la orden? Pues prácticamente estos mandos policíacos que veían estas marchas y se iban a meter. Entonces esas personas pues querían que las despidieran. ¿Para qué? Para que al final de cuentas pues esas personas también cumplieran, por así decirlo, con las exigencias que quería el pueblo. Así de fácil. La indemnización a familiares. La indemnización a familiares significaba que personas que habían estado en la cárcel, personas que les habían roto un hueso, personas que les habían golpeado, personas que inclusive a lo mejor hasta las habían matado, que no sabíamos, pero a lo mejor puede ser, pues se les pagara un monto para que pudieran cumplir los gastos de hospitales, los gastos de urgencias, los gastos de todo lo que existiera, ahí estuviera. Por otra parte también tenemos lo que viene siendo, y este es el punto número 6, la deslindación de responsabilidades. Todos los estudiantes que estaban
todos no iban a recibir ningún castigo, ninguna apelación, ni por parte del Estado, ni por parte de lo que viene siendo pues el gobierno. Así que quedaría limpios. Prácticamente era como que decir, vamos a borrar estos días que están pasando y nos vamos todos tranquilos para que no suceda otra cosa. Al final de cuentas, pues este pliego petitorio se lo pasaron por el arco del triunfo porque no funcionó. Era como que solamente de que no pasó sin pena ni gloria. La verdad no surgió efecto. Pero el 27 de agosto, 30,000 estudiantes, ¿se acuerdan que empezamos con 200 y tantos estudiantes? 250 estudiantes. Bueno, aquí ya llevamos 30,000 estudiantes. Imagínense cómo esto va engrandeciéndose, ¿no? Bueno, el 27 de agosto, como ya les había comentado, 30,000 estudiantes salen del Museo de Antropología hacia el Zócalo. Otra vez, ¿no? Otra vez empezamos con esta marcha importante. Y ya prácticamente cuando llegaron al Zócalo, pues ya habían izado una bandera rojinegra que representaba el comunismo y le estaban dedicando serenata al presidente. Esta serenata, pues al final de cuentas lo que le estaban diciendo era un chorro de groserías y rimas de que era bien feo y todas estas ondas que estábamos viendo. Entonces, por tal motivo, pues estas situaciones empezaron a causar que empezaran a llegar estas personas y se empezara pues a hacer un debacle muy grande ahí, ¿no? ¿Qué es lo que querían estos estudiantes? Bueno, lo que querían ellos era exigir un diálogo con el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? El boca de caballo, este hombre. ¿Para qué? Para que le dieran el pliego petitorio y que este pliego petitorio pues pudiera entablar una conversación entre el Consejo Nacional de Huelga y el gobierno. Era más o menos lo que se quería hasta aquí. Así que hasta aquí lo que podemos ver es que pues inicia lo del tochito, los desmadran a los estudiantes, hacen marchas, igual llegan otra vez, hacen el bazucazo. Cuando hacen este bazucazo, prácticamente el rector también marcha, hacen el Consejo Nacional de Huelga, hacen los 6 puntos importantes del pliego petitorio y van a pues el Zócalo en otra marcha para que puedan empezar ahora sí pues a exigir este diálogo con el presidente el 1 de septiembre. Ahora, ¿por qué el 1 de septiembre? Muchos se preguntarán, me imagino que sí, porque si no, estoy aquí diciendo preguntas al aire. Pero bueno, al final de cuentas, el 1 de septiembre era el presidente iba a empezar a tener sus... ¿cómo se llaman estas cosas? Se me fue el nombre. Su informe de gobierno. Iba a tener su informe de gobierno pues este presidente, y por tal motivo pues ahí es donde ellos iban a empezar más o menos a adentrarse, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Ellos lo que querían era llegar allá más o menos a hacer las situaciones en el Zócalo, entregar el pliego petitorio y entregar la solicitud para que entablaran el 1 de septiembre este diálogo y retirarse. Era lo que querían hacer. No se iban a quedar ni nada por el estilo. Y lo vuelvo a repetir, no se iban a quedar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Sócrates Lemus, una persona ajena a todo esto, prácticamente toma el micrófono en aquel momento, ¿no? Digamos que están todas las personas ahí. Ahí todos están pues dedicándole serenata al presidente, platicando, haciendo debates, etcétera, etcétera. Y pues siempre tenía que haber una persona que esté en el micrófono pues ahí levantando a la gente, ¿no? La persona, el motivador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues llega Sócrates Lemos, toma el micrófono y él prácticamente dice, ¿verdad que nos vamos a quedar aquí toda la noche para esperar la respuesta del presidente? Y pues los ánimos estaban a más no poder, entonces todos, sí, vamos a esperarlos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues al final de cuentas todos se quedan en el Zócalo. Cuestión que el Consejo Nacional de Huelga no quería que se quedaran. Era como que el primer acercamiento que tenían con este presidente. Y esto pasa que al final de cuentas dicen, pues no podemos decirle a las demás personas que no, mejor vámonos para nuestras casas a dormir y ya esperamos. Pues no se podía, ¿no? O sea, pierdes credibilidad. Ese es el punto. Vas a perder la credibilidad. Y Sócrates Lemos pues los obligó en teoría a que se quedaran ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
Muchos habremos pensado que pues salió el presidente a recibir al Consejo Nacional, se los llevó a Cabildo y entonces ahí entablaron una conversación, o que al final de cuentas llegó el vocero y dijo no, pues prácticamente vamos a ver qué podemos hacer, pero mientras pues no haga nada. Llegó Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación, y que a lo mejor también entabló una conversación con ellos, o se aburrieron los estudiantes y se fueron o algo parecido. La realidad es que no. Prácticamente en la madrugada se abren las puertas de Palacio Nacional y ninguno de estos escenarios aparece. Lo que sí aparece es un tanque de guerra, o sea, sí, un tanque de guerra así como lo escuchan, contra los estudiantes. Es lo que pasa. Prácticamente los estudiantes ven abrir las puertas, todos dicen que pues ahora sí ya nos van a hacer caso, y la realidad es que no, sale un tanque de guerra, salen los militares y otra vez los empiezan a agarrar a madrazos a todos. Al final de cuentas es lo que pasa. Se salen todos se salen corriendo otra vez, muchos salen otra vez golpeados, muchos salen afectados, pero con una mentalidad muy grande. Y como les digo, estos estudiantes eran sobre todo disciplinados, sobre todo eran inteligentes y aprendían de sus errores. Y ellos salen con una gran lección. Ellos lo que necesitaban es ser disciplinados y organizados. Es lo que ellos necesitaban tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace el informe de gobierno el 1 de septiembre, donde Gustavo Díaz Ordaz dice sus típicas frases de que hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Prácticamente decimos en qué han sido tolerantes, en sacar un tanque, en desmadrar a todos los estudiantes, o sea, nunca entablaron una conversación con ellos, o sea, prácticamente este maldito presidente empezó a decir esas cosas, ¿verdad? Por eso no voten por el PRI, no voten por el PRI. Pero en fin, es más o menos lo que empieza a pasar. 2 semanas después, prácticamente de esto, pensaron que pues se iba a terminar aquí más o menos pues el movimiento estudiantil. Pues no, el 13 de septiembre de 1968 los estudiantes vuelven a marchar. Pero, y aquí viene la cuestión importante, con algunos cambios. Ellos empiezan a marchar y se acuerdan que en vez que existían las banderas rojinegras, pues las cambiaron. Ahora son banderas de México. En vez de gritos y reclamos, todos silencios. Llegan al Zócalo, cantan el himno nacional y se retiran. Ustedes dirán, ¿y eso de qué tiene de sorprendente? O yo no entiendo, ¿no? Si al final de cuentas no existe algo que pueda hacer que esto sea más grande o que tiemble el gobierno. Si al final de cuentas lo que hicieron fue más una marcha, entre comillas, pacífica, ¿no? Es lo que podíamos creer. Bueno, la situación está aquí. Fue tan sorprendente esto y esto fue tan importante que... pues ¿cómo puedes desmantelar una marcha que no hace nada? ¿Cómo puedes llegar con los militares a una marcha que no dicen nada? Que no rompen, que no gritan, que no hacen nada. No se puede. Porque al final de cuentas los artículos, el 145 y el 145 bis, decían que si una persona estaba en contra del Estado, que prácticamente estuviera en contra de lo que estaba pasando en aquel momento, pues sí se podía llegar con los militares, con la policía y disolverlo, ¿no? La disolución social, como se decía en aquel momento. Pero ellos no estaban haciendo nada malo, ¿no? ¿Cómo puede haber una persona como Sócrates Lemos que pudo llegar y enaltecer y decirle a todos que se quedaran, cuando al final de cuentas no decían absolutamente nada? Si llegaba un porro, si llegaba una persona que empezaba a gritar en contra de los estudiantes solo lo veían y se retiraban. No podían decir que estaban a favor del comunismo porque no había banderas rojinegras, solo banderas de México. No puedes desmantelar una marcha así. Era un plan perfecto en aquel momento. Inclusive Luis González de Alba lo narra en su libro, que más o menos es una pequeña partecita que me encanta, que dice así: de aquellas decenas y de cientos de miles, solo se escuchaban los pasos. El silencio era impresionante, que la multitud
parecía que íbamos pisando toda la belborrea de los políticos. Imagínense, en aquel momento todo esto fue pues un golpe maestro, un derechazo ahora sí que le dieron al Estado, ¿verdad? En ese momento el movimiento se hizo gigante, el movimiento era ya impresionante. Y el gobierno estaba enmudecido, porque al final de cuentas era menos de un mes para que empezaran los Juegos Olímpicos. Si se dan cuenta, en aquel momento ya empezábamos a ver en aquel momento pues que ahora sí el gobierno se estaba temblando. Porque les digo, no podías disolver una marcha pacífica. Se iba a ver mal. Y al final de cuentas, pues no estaban haciendo nada, ¿no? O sea, no se puede. Pero, y aquí existen esos malditos peros que vamos a ver en esta historia importantes. Empieza a llegar lo que es una persona llamada Evererto Castillo. Véanlo bien, este Evererto, que al final de cuentas lo que pasa es que pues mientras van pasando los días van haciendo varias reuniones, van haciendo varios mítines, y entonces ¿qué es lo que sucede? Pues Evererto Castigo, la verdad no sé qué es, pero le diremos Evererto. Bueno, Evererto da un grito en la UNAM. Y al final de cuentas lo que él dice es que no los van a detener, ni siquiera ese presidentito, ¿verdad? Y se acuerdan que Díaz Ordaz era una persona sumamente conservadora. Bueno, ahí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque el simple hecho de decirle presidentito, pues era como que decir, este Bererto está en contra de mí y seguro él es el que los está impulsando a hacer todo esto. Él es el organizador de todo. Y sobre todo, y aquí es donde viene lo feo, es que Ordaz cree que él es su líder. Imagínate, lo bueno que no vio Ordaz los memes, ¿no? Porque imagínense cómo hubiera actuado. Se vuelve a morir el vato. Pero en fin. Ordaz prácticamente lo que pasa es que piensa que es su líder y él es prácticamente una persona que está muy cercano al Partido Comunista. Entonces, si se dan cuenta, podemos unir piezas y podemos decir que pues creía Díaz Ordaz entre su cabeza que estaba toda loca, que al final de cuentas todo este movimiento estaba disfrazado para que pues empezaran a llegar personas del movimiento comunista o del Partido Comunista y que pues en base a estos estudiantes pues fuera como una cortina de humo y destituyeran a Díaz Ordaz y que Bererto quedara en ese lugar, siendo ya México un partido o un país comunista. Era más o menos lo que él creía. O sea, él digo, estaba loco el vato, ¿no? Que no, bueno, lo dejamos así. Pero para no distanciarnos de otras cosas. Pero al final de cuentas es lo que él piensa. Él ve y entonces él empieza a checar esas situaciones. Entonces él empieza a ver y a decir, pues esta persona entonces es la que es su líder. Este movimiento de los estudiantes no es por la disolución social, no es por la represión como ellos lo creen, es para que entre el Partido Comunista. Pero bueno, entre estas cosas que están pasando, los líderes del Consejo Nacional de Huelga, pues este grupo importante, empieza a tener pláticas con mandatarios de la presidencia, no con el presidente, ¿ok? Para que lo tengamos en claro. No con el presidente, sino con mandatarios de presidencia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la situación era fácil y sencilla. El Consejo Nacional de Huelga lo que quería era entablar una conversación con el presidente. Era lo que él quería. Y lo que hicieron en aquel momento pues fue decirle a los estudiantes, los mandatarios de presidencia, los representantes, por así decirlo, de la presidencia. Dijeron, ¿saben qué? Miren, van a empezar los Juegos Olímpicos. Queremos que ese tiempo, esas semanas en los que llegan los reporteros, en lo que se hacen los juegos y en lo que se van todos los turistas y todas estas personas, pues ustedes estén tranquilos. No queremos mítines, no queremos que haya absolutamente nada, nada que marchas, etcétera, etcétera. Nada. A cambio de eso, de su silencio por esos tiempos, o sea, ese tiempo de por así decirlo, de descanso, les vamos a entablar una cita con el presidente. Que era un buen, por así decirlo, un buen trato, ¿no? Al final de cuentas,
Si tú te quedas callado y se ve México bien en los Juegos Olímpicos, de que no hay marchas, de que todo es un mundo maravilloso, diría Huxley, pues vamos a entablar una plática con ustedes y a ver qué podemos hacer en aquel momento. Era lo que se tenía, les digo, era un plan bueno, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para esto, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? El Consejo Nacional de Huelga iba a ser su último meeting para que dijeran, ok, aquí lo dejamos, vamos a hacer que esto sea un pequeño descanso y nos vamos para las siguientes ocasiones, ¿no? Para ver si podemos entablar eso. O sea, ya era como que un trato que empezaban a hacer. Este último meeting, y aquí viene la situación importante de todo esto, se iba a hacer el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Muy bien, hasta aquí vamos. Muy bien. Entonces empezamos a ver que esto ya empezaba como que a tener un diálogo y una resolución, ¿no? Ya empezamos como que a ver una conclusión y ya, tranquilitos todos, iba a ser bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Al final de cuentas, Gustavo Díaz Ordaz también estaba viendo todo esto. Al final de cuentas estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando, porque si los estudiantes querían hacer las marchas, pues imagínense cómo se iba a ver México, ¿no? O sea, se iba a ver México como un país represor, se iba a ver como que no le ponía atención a los estudiantes, como que prácticamente estábamos en una dictadura, que al final de cuentas era cierto, pero bueno, así, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo importante que podemos decir aquí? Que prácticamente Gustavo Díaz Ordaz estaba muy temeroso de que pues iban a llegar todos los reporteros del mundo, pues eran los Olimpiadas, iban a llegar y entonces ¿qué es lo que iba a suceder? Pues esta situación de ver a estos estudiantes así, ¿verdad? Entonces pues al final de cuentas ocurre lo que es el movimiento estudiantil de 1968. ¿Qué es lo que pasa? Pues al final de cuentas llegan estos estudiantes a Tlatelolco, vamos a hacerlo más o menos así, llegan los estudiantes a Tlatelolco y pues aunque eran demasiados estudiantes, pues todos ya más o menos se conocían, aunque sea de vista, ¿no? O sea, entre contingentes se iban más o menos conociendo. Entonces el 2 de octubre llegan todos estos estudiantes y entonces ven entre la multitud a personas que ellos no conocían. O sea, vestidos de civiles, o sea, normal. Dirían de ropa de calle, ¿no? Pero iban llegando entonces, pues, varios estudiantes, varios compañeros dicen, oye, ¿y ese quién es? ¿No? O sea, yo no lo conozco. Y llega otro y dice, pues yo tampoco, ¿no? Pero pues, ha de ser a lo mejor partes del gobierno que nos están vigilando, ¿no? Pues al final de cuentas, pero no vamos a hacer absolutamente nada. Pero eran varias personas. Al final de cuentas, lo que les causaba más conmoción en aquel momento era ver que tenían o un pañuelo, y esto también pongan atención, un pañuelo o un guante blanco. No sabemos para qué aún, pero tenían estas personas que no eran estudiantes, ni profesores, ni investigadores, ni del Consejo Nacional de Huelga, eran personas que tenían un guante blanco o un pañuelo, pero tenían que ser blancos, ¿no? Bueno, al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Llegan a la Plaza de las Tres Culturas y entonces la versión normal, por así decirlo, es, o la que siempre hemos escuchado es esto, ¿no? Llegan estas personas, llegan los dos helicópteros a esta Plaza de las Tres Culturas y sueltan bengalas. Al final de cuentas, los que no sepan, las bengalas sirven para indicar que se inicie el ataque de algo, o sea, un tiroteo. Entonces, cuando se lanzan estas bengalas, pues los estudiantes ya sabían eso. Entonces aquí es cuando inicia como que, pues el revuelo, inicia toda esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Pues los de guante blanco empiezan a atacar. Sin embargo, los de guante blanco no atacan primeramente o en una primera instancia no atacan a los estudiantes, atacan a los militares. Y yo sé, aquí a lo mejor muchos ya se habrán perdido. ¿Por qué?
porque muchos de nosotros creemos que estas personas que tenían el guante o el pañuelo eran militares. Pero si los militares se están atacando entre militares, ¿por qué? ¿No? Ahí viene la situación. Pero bueno, al final de cuentas los de guante atacan a los militares empiezan a atacar a los estudiantes y después ya ahora sí los de guante blanco atacan también a los militares. Bueno, perdón, a los estudiantes. Más o menos va por ahí. Al final de cuentas muchos decimos, creemos y estamos convencidos de que Gustavo Díaz Ordaz fue el que dio esta orden de decir ataquen a los estudiantes. Mátenlos en caliente, diría Porfirio Díaz, ¿no? Que Porfirio Díaz es otro tema que también podemos tocar, ¿eh? Podría ser un capítulo 2. Puede ser, no lo sé. Pero en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues no. Al final de cuentas, y lo que se sabe históricamente, porque todavía hay muchos agujeros dentro de toda esta situación. Denme un minuto. Listo, muy bien. Al final de cuentas lo que sucede es que Gustavo Díaz Ordaz tenía otro plan. Su plan se llamaba la Operación Galeana, que por cierto un nombre muy genial. La Operación Galeana era el nombre que tenía. ¿Qué es lo que pasaba con esta situación? Era principalmente, o la situación que él quería era que llegaran los estudiantes a Tlatelolco, que llegaran los militares y la policía, eso sí era cierto, pero que los militares y los policías iban a capturar a los líderes del Consejo Nacional de Huelga y se los iban a llevar a la cárcel. Prácticamente es lo que iba a pasar. Iban a llegar los militares, iban a traer a estas personas, los iban a agarrar y se los llevan a la cárcel. Listo. ¿Para qué? Para que cuando estén los Juegos Olímpicos, pues este consejo no tenga líderes y no puedan realizar más marchas. No hay personas que los organicen. Eso es lo que estaba pasando. Pero aquí sucede la cuestión importante. ¿Por qué? Porque los iban a soltar. O sea, no los iban a matar ni los iban a dejar ahí encerrados. ¿No? Los iban a guardar esas 2 semanas que eran los Juegos Olímpicos o los preparativos y todo esto. Y luego ya los iban a soltar cuando terminaran los Juegos Olímpicos. Y ahora sí iban a tener esa conversación con él. Esto sin dar ningún tiro. O sea, sin matar a alguien. Cuestión interesante. Denme un minuto. Ya está medio sed. Muy bien. La situación es esa. Sin dar ningún tiro. Esa era la Operación Galeana. Esa era la situación que se tenía en aquel momento, ¿no? Pero bueno. Al final de cuentas no fue así. Lo que conocemos es que pues hubieron muchos muertos, ¿no? Esa es la situación. Pero bueno. Esto es algo muy importante y aquí es donde empieza, digamos, que a suceder lo que hasta aquí conocemos. Y aquí viene la situación. Vamos a ir más o menos checando. Bueno, digamos que llegan los estudiantes y en aquel momento que llegan los estudiantes, pues llegan también los militares. Los militares también hacen un tipo como de cerco, ¿no? Para que los estudiantes no salgan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues llegan los estudiantes, llegan los militares, pero dentro de los estudiantes había otro contingente. Un contingente llamado el Batallón Olimpia. ¿Ok? El Batallón Olimpia. Este batallón se llamaba así, Olimpia, por las Olimpiadas. ¿Por qué por las Olimpiadas? Porque era para salvaguardar las Olimpiadas, para que pudieran suceder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues llega, por así decirlo, los militares, los estudiantes ya estaban en la Plaza de las Tres Culturas, dentro de la plaza ya habían estas personas con el pañuelo blanco o con el guante, pero también había personas en los edificios. Estos eran conjuntos habitacionales y creo que todavía son, la verdad no he ido a Tlatelolco ahorita, pero son conjuntos habitacionales y desde arriba había personas también con el guante blanco. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde viene la parte importante. ¿Se acuerdan de esa pregunta de por qué creíamos que eran militares? Pues bueno, el Batallón Olimpia no eran militares, eran personas, eran también estudiantes, pero de colegios militares, un grupo muy aparte, que sobre todo se dice
que Gustavo Díaz Ordaz no conocía. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que sucede? Llegan los estudiantes a Tlatelolco, y entonces llegan los militares. Los militares pues prácticamente intentan pues hacer la operación Galeana, que era pues atrapar a estas personas, a los líderes, pero en aquel momento se oye un disparo. Este disparo principalmente fue dado al comandante José Hernández Toledo. Cuestión interesante, porque el primero que muere el 2 de octubre no es un estudiante, es un militar. El comandante José Hernández Toledo, que era el comandante que organizaba todo el contingente de militares. Entonces, pues, fue un tiro de un francotirador, por así decirlo, de un edificio. Desde el edificio le tiraron a él. Entonces aquí la situación es que los militares creen que fueron los estudiantes los que lo atacaron. Y entonces los estudiantes, pues al ver que dispararon, pues prácticamente todos los militares se quedan conmocionados, salen las bengalas y todos los militares se van en contra de los estudiantes, porque creen que los estudiantes fueron los que mataron a José Hernández Toledo. Hasta ahí. Pero al final de cuentas fueron los de Guante Blanco, fue el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia fue el que empezó el desmadre. Ahí fue el punto. Hacen ese desmadre para que también el Batallón Olimpia luche en contra de los militares creyendo que son estudiantes, y los militares se vayan en contra de los estudiantes. Así que los estudiantes quedan en medio, quedan en un fuego cruzado. Eso es lo que empieza a suceder. Sin embargo, varios del Batallón Olimpia después también empiezan a atacar a los estudiantes. Al final de cuentas, muchos dirán y muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que el Batallón Olimpia haya metido armas? ¿No? O sea, los militares las hubieran visto, los estudiantes las hubieran visto. Imagínense que ahí van los estudiantes marchando y un vato ahí con un rifle ahí también marchando. Pues no. ¿Cómo le hicieron? Bueno, al final de cuentas se ha investigado mucho y lo que se encontró es que los policías de Tlatelolco, 5 días antes, o sea, una semana antes de esto que sucedió, del 2 de octubre, atraparon o detuvieron, por así decirlo, una camioneta. Una camioneta que se dirigía a Tlatelolco con armas. Entonces la teoría es, o no tan teoría, porque la verdad pues es más cierto que otra cosa, es que los estudiantes, mejor dicho, el Batallón Olimpia empezaban a llevar armas y las empezaban a esconder en Tlatelolco. Las empezaban a esconder para que cuando fuera el 2 de octubre, pues llegaran y supieran dónde están las armas. Llegaran las personas que estaban en los edificios y agarraran las armas escondidas y ahora sí pudieran atacar. Tuvieran ya sus armas ahí. Se anticiparon. Pero bueno. Al final de cuentas, el batallón y los militares detienen a los líderes del Consejo Nacional de Huelga, al CNH, los detiene. Pero el tiroteo que da el Batallón Olimpia y los militares dura más de 1 hora. Y esta es una situación muy importante porque ¿cuántas veces no hemos visto nosotros los videos de los narcos que se están agarrando a balazos y los videos duran 30 segundos, 20, 10 segundos y cuántas balas se escuchan en aquel momento, ¿no? El desorden total y los muertos. Pues imagínense un tiroteo de 1 hora. ¿Cuántos muertos pudieron haber en aquel momento, no? Pero bueno, esa noche los militares lavaron la sangre. No se sabe en realidad cuántos muertos existieron ese día, porque pues muchos los metieron a la cárcel, otros salieron golpeados, pero muchos desaparecieron. Hasta ahorita no se sabe de ellos. Y sobre todo que muchas personas también fueron a los conjuntos habitacionales y las familias que vivían ahí, pues les abrían las puertas y los metían a sus casas, pues los escuchaban los tiroteos, eran Infonavits casi, y los metían y pues a guardarlos, a cuidarlos.
Pero aún así los militares llegaban y derribaban las puertas. Derribaban las puertas, se metían los militares y revisaban cada cuarto. Y si encontraban a alguien, pues lo golpeaban y se lo llevaban. Y les digo, muchos de ellos desaparecidos, ¿no? Al final de cuentas hay una, por así decirlo, una entrevista que le hicieron a Gustavo Díaz Ordaz después de todo esto, el presidente, y él menciona que no hubo más de 50 personas, por así decirlo, que murieron. Y sobre todo que fueron más los que murieron militares, alborotadores, o sea, los porros, y que solamente hubo una que otra baja civil. O sea, personas, casi no, es lo que él decía. Sin embargo, pues muchos de los, pues muchos de los autores que empezaron a investigar este tema, muchos Elenia Poniatowska, tenemos, pues al final de cuentas vieron que eran centenas, eran cientos de personas que fueron asesinadas, ¿no? Y que pues fueron muchas. Ahora, ustedes me imagino que se preguntarán, pero pues todo esto seguro salió en los periódicos, salió en lo que vienen siendo las noticias, etcétera, etcétera. Y aquí ocurre una leyenda urbana. La leyenda urbana es que se dice que el presentador de aquel momento, como ahorita a lo mejor podía ser Alatorre, en aquel momento López Dóriga, pues había uno que se llamaba Jacobo Zabludowski. Jacobo Zabludowski menciona y dice, bueno, la leyenda urbana dice que él salió al noticiero normalmente, como cada noche, y que mencionó, hoy es un día muy soleado. Les digo, es una leyenda urbana, porque muchos creen que eso pasó. Sin embargo, he investigado y he visto que Jacobo Zabludowski no tenía un noticiero en la noche, y que al final de cuentas no pudo decir esa situación. Entonces, sin embargo, existe ese como efecto Mandela, por así decirlo, que varios sí lo han escuchado decir, no, yo me acuerdo que lo dijo en su noticiero de que hoy fue un día muy soleado, y todos nos quedamos esperando con cara de que, ¿y cuándo va a hablar de los estudiantes? O sea, eso fue lo que dijo, pero hasta ahorita no se sabe, y yo creo que, pues, bueno, que es Televisa, ¿no? No creo que dé el archivo para que se pueda ver, ¿no? La verdad no creo. Sin embargo, pues muchos investigadores siguieron en esto. Inclusive Elenia Poniatowska fue el día anterior, o sea, el 3 de octubre, fue a ver qué es lo que estaba pasando. Muchos fotógrafos, muchos medios de comunicación también fueron. Es un secreto a voces que empezó a escucharse en aquel momento. Y sobre todo que muchos de estos archivos fueron reprimidos, que inclusive el gobierno tenían que pasarle todos los reportajes que existían, y el gobierno decía, este pasa, este no, este pasa, este no. Al final de cuentas era así como decir, pues este está en contra de nosotros, este no. Y si lo publicas, te quitamos el periódico, te quitamos tu trabajo, y prácticamente ya no vas a poder estar ahí, ¿no? Y pasaba, inclusive con Gustavo Díaz Ordaz pasó. Hubo un periódico en el cual pues prácticamente los pies de foto de esa vez, cuando él tomó presidencia, pues se intercambiaron, y el del zoológico, que era un zoológico que tenía chimpancés, pues se pasó al del presidente, y el del presidente al del zoológico, y por ese error de imprenta, que fue un error de imprenta, pues el periódico tuvo que cerrar por órdenes presidenciales. O sea, aquí lo que podemos ver o lo que podemos denotar es eso, es una censura muy grande. Inclusive, y yo creo que lo voy a poner abajo en una liga en mi Instagram, yo creo, voy a poner todas las imágenes que he encontrado del movimiento estudiantil, y que son imágenes muy importantes porque muchos periódicos no las dieron a conocer hasta muchos años después. Pero bueno, al final de cuentas, este movimiento, pasaron muchas cosas aquí. En primer lugar, el movimiento se disolvió rápidamente, porque pues imagínense una matanza de ese estilo, pues ya no se querían meter con el gobierno. Una semana después de esto se inauguraron los Juegos Olímpicos y se hicieron
tranquilamente, y que al final de cuentas pues también lo que sucedió es que muchas de estas personas siguieron en la cárcel. Inclusive Luis Echeverría los quería sacar. Él hizo una o se destinó en aquel momento pues a hacer un tipo de ley de amnistía en la cual todas estas personas pues salieran de la cárcel, pero también empezaron a existir otro tipo de censuras, otras guerras sucias, etcétera, etcétera. Inclusive hay un capítulo en la historia que se llama La Guerra Sucia, y que al final de cuentas pues lo que pasa es que empiezan a existir más y más matanzas, principalmente como la del Halconazo. Situación muy interesante porque pues Gustavo Díaz Ordaz, después de todo esto, lo que pasa es que él se echa la culpa. Él dice que todos los acontecimientos que sucedieron en 1968, él fue el responsable, y él se siente orgulloso de lo que pasó porque no convirtió a México en comunista. Y que sobre todo que pues le gustó servir a su patria, que es algo muy interesante que lo podemos ver porque al final de cuentas él se echa la culpa. Él es lo que menciona, él dice: yo fui el culpable, yo di las órdenes, di todo esto que estaba pasando. ¿Para qué? Para que al final de cuentas la persona que viniera ahora a gobernar, que en este caso iba a ser Luis Echeverría, pues saliera, digamos, como que impune, por así decirlo. Al final de cuentas, pues se muere, bueno, ya varios años después, pues se muere Gustavo Díaz Ordaz, le dio cáncer en el colon, y pues él falleció, y desde que falleció él siempre estuvo consciente que lo que sucedió fue que sirvió a su patria. Así de fácil. Les digo, es una situación que pues en México, y es una situación muy fea porque ahorita decimos, pues podemos hacer cualquier cosa, pero esta represión existía, y que este partido político todavía existe, ¿no? Y todavía lo estamos viendo aún hoy en día, que podían existir este tipo de situaciones. Al final de cuentas, ya para despedirnos con todo esto, ya tardamos mucho, la situación es esta. ¿Qué pasaría si Gustavo Díaz Ordaz en realidad fue solamente también una pieza? Que él también tiene culpa, ese hijo de la chingada debe estar ahorita en el infierno, ¿no? Pero ¿qué pasaría si hay otra persona también ahí que mueve los hilos? Y la situación es esta, y la verdad me gusta comentarlo, y la verdad, a lo mejor esté yo súper equivocado, pero la verdad me gusta decirlo. Ya, si quieren aquí ya terminen esto, ya lo pueden cerrar, muchísimas gracias. Este fue el capítulo 1, el movimiento estudiantil de 1968. Pero los que quieran ver esto, me gustaría. Al final de cuentas, y aquí vamos a empezar, más o menos ya estábamos también en que Gustavo Díaz Ordaz empezara a decidir quién se quedaría con la presidencia, porque acuérdense que en aquel momento pues existían muchos partidos, pero no tenían la relevancia que tenía el PRI. Si tú eras candidato del PRI, automáticamente te convertías en presidente. Así que el presidente era el que elegía al candidato. Y existían tres opciones importantes en aquel momento. El primero era Adolfo Corona del Rosal, que esta persona era el gobernador de México. Él era la persona, por así decirlo, que estaba encargada de los Juegos Olímpicos, porque como iban a suceder en México, pues a él era el digamos que el organizador, ¿no? Era el primero. El segundo, digamos que él era como que el favorito Alfonso Corona del Rosal era el favorito por el que tuviera fuera el candidato para ser el presidente. Pero por el otro lado, si él no podía o no quería ser, teníamos también a Emilio Martínez Maratú, que él era el secretario de presidencia. Así que al final de cuentas era una de las personas que estaba más cercana a Gustavo Díaz Ordaz. Así que pues era muy pero muy cercano a él, ¿no? Así que él también pues podía ser ese candidato que estaba buscando en aquel momento. Y el tercero, la tercera opción era Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación. Y aquí pasa una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el que tenía ventaja era Alfonso Corona del Rosal. Si salían bien los Juegos Olímpicos, al final de cuentas Alfonso Corona del Rosal iba a ser el candidato, porque él fue el que dio la imagen
o el que organizó la imagen de que México se viera bien. Pero el que en verdad quería en aquel momento la presidencia era Luis Echeverría. Así que, y aquí donde viene como que la teoría importante, ¿qué pasaría si Luis Echeverría fue el que quería la presidencia y tenía que destronar a Alfonso Corona del Rosal y Emilio Martínez Maratú? Y al final de cuentas aquí lo podemos decir de esta manera. Cuando terminó el movimiento estudiantil de 1968 con esta matanza, Alfonso Corona del Rosal quedó como un pendejo. ¿Por qué? Porque él al final de cuentas era el encargado de la ciudad en donde se realizó todo esto. Él era el encargado y no pudo administrar ello. Si no pudo administrar o no pudo ver o no pudo prácticamente silenciar a los estudiantes, ¿qué iba a hacer con los Juegos Olímpicos? Quedó al final de cuentas mal. Díaz Ordaz ya no lo quería ni ver en aquel momento. Así que ya no era una opción para que él fuera el candidato a presidente. Segunda opción era Emilio Martínez Maratú. Emilio Martínez Maratú era la persona que estaba en conversaciones con el Consejo Nacional de Huelga. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando termina el 68, pues Díaz Ordaz le dice, no pudiste ni siquiera entablar una conversación con estos presidentes, ahora imagínate con estos ciudadanos o con estos estudiantes, ahora imagínate siendo presidente. O sea, al final de cuentas también salió siendo el estúpido que no pudo entablar una conversación y calmar a unos estudiantes, ¿no? Y el último que quedaría sería Luis Echeverría. Al final de cuentas, y aquí sucede algo muy importante, Luis Echeverría sabía lo que quería, sabía que quería la presidencia, pero no la iba a obtener. Entonces, él necesita prácticamente una idea o algo que suceda en México que pueda hacer que se vaya para arriba, que pueda hacer que se estabilice todo México para que estas dos personas se fueran. Al final de cuentas se dice que Sócrates Lemos, esta persona que se levanta y que les dice a todos los estudiantes que se van a quedar toda la noche en el Zócalo cuando sale el tanque de guerra, este Sócrates Lemos lo mandó Luis Echeverría. Que al final de cuentas todas las cosas que estaban pasando eran principalmente hechas por Luis Echeverría y que modificaba todos los estatutos, por así decirlo, que modificaba todos los papeles que le llegaban a Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz pues los leía, pero era la influencia de Luis Echeverría. Y por último, lo que podemos decir es que se dice que el Batallón Olimpia no lo mandó Díaz Ordaz. Que Díaz Ordaz, hasta el punto en el que murió, jamás supo que existía un Batallón Olimpia. O que al final de cuentas fuera una situación que la mandara el gobierno, que fuera una situación externa, él decía. Pero, ¿qué pasaría si el que mandó este batallón fue Luis Echeverría? Sería algo interesante, porque si Luis Echeverría manda este batallón, ocurre aquí todo el desastre y estas dos personas quedan como estúpidos, Corona del Rosal y Maratú. Y él prácticamente es el que llega con Díaz Ordaz y prácticamente le dice a Díaz Ordaz, pues, y que esto también sucedió, por cierto, que llega con Díaz Ordaz y le dice, écheme la culpa a mí. Así como House of Cards, si alguien vio la serie, más o menos pasa algo parecido. Llega Díaz Ordaz llega con Luis Echeverría y Luis Echeverría le dice, échame a mí la culpa. Como Luis Miguel, ¿no? Échame a mí la culpa de todo lo que pasó, del tiroteo, de los estudiantes, de todo. Y Díaz Ordaz dice, ah caray, esta persona es fiel a mí. Es una persona fiel que al final de cuentas lo que hace es que esté conmigo, ¿no? Que él se va a echar la culpa para aquello que de limpio. No lo voy a hacer. Porque eso es ser fiel. En teoría, ¿no? Y que al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Pues se cambien las cosas. Que Díaz Ordaz en realidad es el que da ese cambio, el que dice, no, yo me voy a echar la culpa y tú vas a ser el candidato.
estas dos personas no me ayudaron y tú eres el que sí me ayudó. Es un plan tipo House of Cards, ¿no? Un plan maquiavélico para poder llegar a la presidencia. ¿Y qué es lo que necesitaba? Solamente un movimiento, ¿no? Muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Este es el capítulo 1, la verdad, pues todavía no estoy como que muy asentado, todavía no me siento como que ya pues bien con todo esto. Estamos primero empezando, es el piloto que tenemos, pero la verdad quería empezar con esto porque es un movimiento que a mí me super fascina y que cada vez que puedo hablo de él, es muy importante. Es mucha información, la verdad. Quité muchas cosas. Si alguien de aquí sabe más, pero no lo pude meter, ya llevamos una hora y al final de cuentas, pues puedo seguir hablando y hablando más de estas situaciones que empezaron a suceder. Sin embargo, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Si quieren un segundo capítulo de alguna situación histórica, como vamos a hablar también de la revolución, la independencia de México, las situaciones a la mejor del halconazo, a la mejor hablaremos de algunas situaciones más normales. Me gustaría también hablar de películas, me gustaría hablar de libros, me gustaría hablar a lo mejor un poquito del vaivén de las cosas, o sea, que no fuera tan serio esto, pero pues también estuviera muy genial. No sé si voy a seguir haciendo más, la verdad esto lo hago principalmente porque me encanta este tema y pues no sé si encuentro las situaciones necesarias para hacer más, yo creo que lo voy a hacer, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Mi nombre es César, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado este primer capítulo y nos vemos hasta la próxima.